Se nos fue la inspiración, Sofi. Sí, Miss. Se me fue el Y ni nos tiempo. dimos cuenta porque estábamos Híjole. centrados en la clase. Sí, hombre, yo también cuando me estoy metida en la clase se me va el tiempo. Perdón, Gaby, no me fijé en el tiempo, una disculpa. No, yo tampoco. De hecho, pensé que había sido nada más yo. No, como que, Este, ay, pero luego, no, luego, qué mal. no, o sea, que mi sistema de internet me sacara. Es que Ok, hace a ver. ratito sí me pasó en la otra clase. Ah, sí. No sé, ajá, por decir, yo soy de Torreón y A ver, nosotros en en Torreón Torreón. usamos mucho los cortes. Nosotros usamos mucho Ándale. lo que es Excelente. los cortes de la carne. Excelente ejemplo. Entonces, Ajá. eh, por decir, yo allá en Torreón usamos un corte son las agujas norteñas. Ah, Cuando yo llego aquí, pido ajá. unas agujas norteñas y me dan una costilla. Y yo así de, esa no es una aguja. O sea, la aguja lleva la parte del hueso Ajá. larguito, que pues, precisamente por Más, eso se llama aguja. Y claro. aquí me dan parte de una costilla que lleva muchos huesitos. Y yo así de, no, por favor. Entonces sí, sí es la diferencia en cuanto al estudio de mercado, que que cada región tiene un estilo diferente. Ajá, o sea, la forma de comercializar, por ejemplo, las agujas, en este caso es diferente. Estoy segura que si ustedes van a Monterrey y piden chorizo, no va a ser la misma forma en la que nosotros acá lo, este, tanto lo fabrican como lo comercializan. A lo mejor en Monterrey es más caro, o es más grande, o no tiene piñón, almendra, cacahuate, pues te pasa y todo lo que le ponen al chorizo aquí en Toluca, ¿no? Entonces, todas esas variables de mercalización, de comercialización, también hay que incluirlas en un estudio de mercado y son parte del análisis de mercado. Quiero que quede bien claro, por favor, chicos, chicas, que el análisis de mercado no es, más bien, es parte de un estudio, de una investigación de mercados, pero no es la investigación. ¿Sí queda claro eso? O sea, si se dan cuenta, estos cuadritos, estos circulitos, son variables nada más. Y cuando hablamos del proceso de investigación de mercados, son pasos. Ahí sí son pasos. 1 puntillón, 2 puntillón, 3 puntillón. ¿Sí? Son actividades de todo un proceso investigativo. En este caso comercial, ¿no? Pero lo que sí hay que tomar en cuenta para poder realizar una investigación con esos, ay, perdón, con esos pasos, entonces es justamente el tener en cuenta cómo está mi mercado. Si no, yo no puedo aventurarme a investigarlo de lleno sin saber primero cómo está en cuanto a demanda, oferta, las variables de comercialización, ¿sí? ¿Ok? También hay que entender dentro del mercado que existe un área de distribuidores, de vendedores, ¿sí? No es lo mismo distribuir en camión que distribuir en aire, que distribuir en barco, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el más usado en el mercado? ¿Ok? Y obviamente las variables del ambiente, como son pues los mercados de productos sustitutos o los productos que sustituyen a mi producto o el producto que más se vende o se compra en el mercado. Por ejemplo, volviendo al caso de las agujas, ¿no? A lo mejor ahí todas las personas como Gaby que estaban familiarizadas con otro concepto de las agujas, entonces como no hay las agujas que ellas están acostumbradas a comprar, pues ahora van a comprar otro tipo de corte que sí les guste más o que vaya de acuerdo a su idiosincrasia en función de su cultura o de la zona de residencia, ¿no? Pero esto ya es un mercado ajeno, externo al mercado en el que actualmente está Gaby, que es completamente diferente al que estaba acostumbrada, ¿no? Y otro aspecto macroeconómico, pues son la inflación, que la política, que la violencia, o sea, todo lo que influye en el comportamiento del mercado. ¿Ok? Entonces, el mercado también, cuando hablamos de una investigación de mercados que la queremos, por ejemplo, vender o queremos ofrecer un estudio de mercado a los diferentes clientes, bueno, dentro de esos diferentes clientes está el mercado proveedor, que son empresas que se dedican a vender otros productos, más bien otros eh, productos intermedios, materia prima, maquinaria, capacitación, ¿no? Que no venden propiamente el mercado, el producto final. Venden productos que se utilizan para la fabricación del producto final. Entonces, para esos clientes también podemos hacer una investigación de mercados. Ajá. Podemos hacer investigaciones en cuanto a sus insumos, en cuanto a su relación con otras industrias, con el gobierno también, ¿sí? Por ejemplo,
Algo que se hace mucho en el sector hospitalario, en cuanto a investigación de mercados, es que algunas veces contratan consultoría de investigación de mercados sobre proveedores más atractivos o más convenientes para el hospital, porque a lo mejor quieren cambiar todo el mobiliario de atención al paciente, ¿no? En urgencias, salas de estar, sillas, mesas, etcétera. Entonces, gobierno quiere, o el hospital público quiere contratar al mejor proveedor. Entonces, se apoya en una función de investigación del mercado proveedor para saber cuál es el mejor antes de contratar a cualquier hijo de vecino, ¿no? Y ya se lanzan licitaciones o concursos para que contrate la institución o el sector salud la mejor opción y proveer los recursos que está pensando comprar en ese momento el hospital o un grupo de hospitales completo, ¿no? Que fue más o menos el esquema que pasó cuando se hizo el cambio de todas las computadoras, o antes de las computadoras, las máquinas de escribir, que metieron mucha computadora en todos los hospitales, en todas las oficinas de gobierno, pues hubo una licitación, una investigación de cuál fue el mejor proveedor de equipos de cómputo para el sector público en salud, en economía, en bla, 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 ¿no? Para que todo gobierno se equipara de equipo computacional y dejáramos un poquito de lado las máquinas de escribir y demás, ¿no? Costo igual, para investigar cuáles son los insumos más baratos, para saber cuáles son las empresas que tienen más disponibilidad de vender ciertos productos o ciertos insumos o ciertas materias primas. Por ejemplo, eso pasa mucho en el sector espacial, ¿no? En el sector de nuclear. Pues no vas a ir a comprar así de la farmacia, me da medio kilo de titanio, por favor, porque necesito hacer mi máquina del tiempo, ¿no? Pues no. Necesitas buscar qué tipo de instancia, pública o privada, pueda disponer de esos tipos de productos tan especializados o equipo muy especializado, pero que cumpla con cierto tiempo de entrega, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama mecánica de disposición, para saber con cuáles cuentas en el momento en que tú como empresa lo requieras y con cuáles no. ¿Para eso qué? Investigas las opciones, ¿sí? También para el sector transportación. Apenas no hace mucho, la semana pasada, estuve en otra clase de marketing, en donde uno de los ejemplos fue hablar de las mejores opciones de provisión o de servicios industriales que se proveen. Y uno de sus ejemplos fue el servicio de la empresa Castores. No sé si la ubican, no sé si hay en Querétaro también, yo creo que sí, se trabaja, pero es una empresa de mensajería industrial, principalmente, ¿no? Que es muy buena. Yo no la conocía y me hablaron de la empresa. Compite así en calidad con FedEx, con UPS, con DHL, porque es muy buena y es muy económica. Y tiene su matriz o su empresa base aquí en Toluca, en el Estado de México. Entonces, pero yo asumo que por ser empresa de logística, pues sí ha de tener extensión en otros estados de la República, pero ese es un ejemplo de el tipo de elección que tienen que hacer algunas empresas que hacen uso de estas otras empresas de logística para saber cuál es la mejor opción, pues en tiempos de entrega, en ruteos. Eso es bien típico siempre cuando te contratan en el sector industrial. Uno de los temas o áreas muy demandadas en una investigación de mercados es que te detectes cuál es la mejor opción para dicha empresa en cuanto a costos de tiempos de entrega o la ruta más segura, por ejemplo, porque ustedes saben que hay rutas de entrega muy peligrosas para los choferes, para las entregas, los asaltan, Entonces se nos pide a los investigadores hacer como un análisis logístico de las mejores empresas que tienen las mejores rutas de entrega y de distribución y de los transportes más económicos, pero también más funcionales, que pueden ofrecerle a la empresa interesada en estas otras empresas, ¿no? De transportación. Entonces, como ven, pues también en el sector industrial se hace mucho uso de la investigación de mercados, ¿ok? Otro mercado, pues como les decía, es en donde podemos ser contratados como investigadores de mercado, siendo o no mercadólogos. También los administradores los contratan, a los comercios internacionales, a los ingenieros, incluso pueden hacer investigación de mercados.
dependiendo del mercado al que se van a dirigir. En este caso también está el mercado competidor, ¿no? Lo que les decía hace un momento de analizar la mejor o cuál es la competencia de mi producto, la más fuerte, qué es lo que hace bien esa empresa y entonces yo como gerente decido hacer benchmarking y digo, no, pues es que esta empresa está haciendo las cosas bien, me conviene no copiarle, sino adecuar las mejores prácticas a mi negocio. Eso es benchmarking. Pero primero necesito saber cuál es el mejor. Pues le contrato a un investigador o hago yo como empresa investigación de mercados en cuanto a competencia y elijo la más conveniente. ¿Sí? Simplemente para tener un punto de referencia. Siempre es importante tener cerca a los enemigos para saber cómo, qué tipo de decisiones toman y no tener el mismo error o estar compitiendo efectivamente con ellos, ¿no? Otro mercado, otros 3 mercados en donde podemos hacer investigación de mercados, en la parte de distribuidores, en cuanto a investigación de los mejores costos, manejos de producto, lo que les decía, tiempos de entrega. El mercado de consumo, pues es el típico, ¿no? La típica investigación de mercados que se enfoca en saber hábitos, costumbres, cuál es mi segmento más atractivo, por qué es más atractivo, ¿sí? Cuánto es el ingreso o el ahorro que pueda tener tal o cual empresa o cómo es el ingreso y ahorro que tiene mi segmento meta, porque en cuanto a eso entendamos, podamos saber si nos compra o no nos compra, ¿sí? Y el mercado externo es para la parte internacional. Entonces, por ejemplo, aquellas empresas que exportan o que importan productos o servicios, sí es conveniente que estén al tanto de qué pasa del otro lado o qué pasa en los lugares en donde estoy tratando de incursionar como negocio, como empresa, antes de decidir si se hace o no. O saber si es conveniente que siga comprando de otros países X producto, porque a lo mejor no me conviene ya. Entonces, es mejor comprarlo aquí en el país y dejar de hacer el gasto en otras economías. O sea, todo este tipo de cuestiones se pueden clarificar a través de una investigación internacional o una investigación en el mercado externo. Ok, en cuanto a una investigación de tipo ambiental o del medio, también se puede hacer investigación en este mercado, ¿sí? Investigando, por ejemplo, inflación, tasas de inflación, si hay devaluación o no, el Producto Interno Bruto, cómo se está moviendo, los impuestos a productos extranjeros, también llamados aranceles, políticas de importación, de exportación, la tecnología, esto ahorita está súper trabajada por obvias razones sanitarias. Muchas empresas se aventuraron a querer comercializar en línea sin investigar antes, uno, si tenían los recursos suficientes para montar todo el negocio digital, por ejemplo. Dos, para saber si los clientes actuales que ya tenían estaban dispuestos o tenían también los recursos para poder hacer la comercialización de forma digital, ¿no? O electrónica. Entonces, antes de tomar decisiones de este tipo, investigar, ¿no? También en cuanto a tecnología. Y por supuesto, saber qué va a pasar, cuál es el futuro político del país. Yo sé que por eso nos apoyamos mucho en los economistas y en los econometristas y en los politólogos, que son los expertos en todos estos tipos de situaciones ambientales políticos para que nos ayuden a saber cómo las empresas pueden tomar decisiones sin tener en cuenta que el hecho de que cambie el sexenio, pues significa también que van a cambiar los lugares o las posiciones de ciertas empresas, ¿no? O el presupuesto también va a cambiar. Entonces, cosas así que también pueden afectar a las empresas, primero hay que detectarlas para poder tomar decisiones más acertadas. Esos son investigaciones con enfoque en el medio ambiente o en el macroambiente. ¿Ok? Continuemos. También la investigación de mercados, pues creo que esto también es lo más ocupado en este ámbito, en este tema, que es justamente para que las empresas que hacen investigación y estudios de mercado puedan centrar sus estrategias comerciales en el tipo de producto que venden o el tipo de servicio que venden, qué precios establecen, a quién los establecen, por qué los establecen, la promoción, ¿sí? Y le voy a agregar aquí la publicidad porque recuerden que no es lo mismo. ¿Sí? La promoción es la estrategia o las estrategias que una empresa va a desarrollar para vender más, ¿sí? Y la publicidad son las estrategias que una empresa va a realizar para comunicarse o informar
a su mercado meta de la existencia de la empresa, de la oferta de productos, de los precios que maneja, o sea, de todo lo que puede vender a un mercado en específico a través de la información. Eso es publicidad. Por eso la promoción es temporal y la publicidad es permanente. ¿Ok? Y otro aspecto que podemos cuidar o podemos controlar mejor con la investigación y el estudio de mercados es la distribución que hacemos de nuestros productos. ¿En dónde se venden? ¿Cómo venderlos? ¿Cómo hacerlos llegar mejor? ¿Cómo entregarlos de una mejor forma y cuidando su calidad, cuidando su, ¿cómo decirlo? O sea, no maltratar el producto o cómo hacer llegar un servicio de una forma más efectiva a mi mercado meta. Todo eso tiene que ver con decisiones de distribución, pero es primordial primero saber cómo hacerlas o a quién hacerlas para no tomar ningún error. ¿Ok? ¿Cuáles son las etapas de un estudio de mercado? Aquí nada más hago la aclaración que diferentes autores manejan algunas veces diferentes etapas, pero en esencia son las mismas, nada más que con otras palabras, ¿no? La primera etapa se sugiere que sea un análisis histórico o una identificación de antecedentes, también lo pueden encontrar como antecedentes, ¿sí? Porque si no sabemos qué lleva hecho la empresa, es muy arriesgado tomar decisiones o investigar lo que actualmente, únicamente lo que actualmente está pasando o lo que tal vez vaya a vivir la empresa. Porque muchas veces yo les decía al principio de la clase, y si no se los digo hoy, la respuesta a sus dudas o la respuesta a sus problemas está en lo que ha hecho y no en lo que quiere hacer o lo que vaya a hacer. ¿Sí? Por eso es importante tener un background o un contexto de qué es lo que ha realizado la empresa con respecto a lo que quiere saber o a su objetivo de investigación o a su problemática de investigación. ¿Sí? Entonces, si su problema principal nada más cree la empresa que es que no vende, a ver, primero vamos a investigar qué has hecho hace 5 años por lo menos con respecto a cómo se han movido tus ventas hace 5 años y qué es lo que ha originado que hace 5 años tus ventas se hayan permanecido estables o que también hayan bajado en ciertos meses o en ciertos años, porque a lo mejor la respuesta está ahí. Por eso es importante tener un contexto histórico anterior o los antecedentes al problema de investigación que nos presenta el cliente o la empresa para poder empezar a armar el sentido o todo el proceso investigativo. ¿Sí? Luego viene la parte de analizar, ahora sí, ya tengo el pasado, ahora me voy, ahora sí, con la situación actual. ¿Qué está pasando? Con el mismo ejemplo, ahora sí, actualmente con tus ventas. No, pues no estoy vendiendo. Ah, ok. El hecho es que no estás vendiendo, pero ¿por qué dices que no estás vendiendo? ¿Cuántas unidades pensabas vender? ¿Qué dices que no estás vendiendo? Si tus unidades estás pensando vender actualmente 50 toneladas de X producto y resulta que estás vendiendo 45, bueno, pues, ¿qué piensan ustedes ahí? Pues no es gran cosa, realmente no estás vendiendo nada más 5 toneladas, no te estreses, ¿no? A ver, vamos a ver, porque a lo mejor otra vez vuelvo a lo mismo. No está fuera el problema, a lo mejor es un problema dentro de la empresa. ¿Qué está pasando con tus empleados, con tus colaboradores? ¿Qué están haciendo los que se encargan de ese producto en especial? Que puede ahí estar el problema y esté repercutiendo en una baja de 5 toneladas de las 50 que vendías, estás quedándote con 5. ¿Sí? Ya que analizaste en tu estudio de mercado la situación actual, habiendo analizado la situación pasada, ahora sí prepárate para analizar una situación proyectada, o sea, a futuro. ¿Cuánto tiempo? Depende de la empresa. Cada empresa tiene su ejercicio contable en diferente tiempo. El ejercicio contable es el periodo financiero o la evaluación contable que hace cada empresa. Una empresa hace ejercicios financieros o hace análisis financieros cada año, cada 6 meses, cada 2 meses. O sea, los que ya llevaron Contact, creo que son todos, me entenderán en esta parte, ¿no? O sea, hay balances generales de un año, de un mes, pero tiene que ser un tiempo en el que realmente sea objetivo analizar la situación contable o financiera de la empresa, porque no es lógico analizar, haz de cuenta, no, pues cada día analizar, ¿no? Cuánto está vendiendo, porque no es un resultado significativo, no puedes realmente observar si está aumentando, ay, perdón, si está aumentando, si está bajando realmente o qué, ¿no? Perdón, se me cambió la slide. Ay, ok, ¿sí?
¿Ok? Hasta aquí dudas, chicos. ¿Ninguna?